Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ilse y esto es 12 ángulos. No quiero extenderme en la plática y en contarles lo complicado que ha sido hacer este video, que originalmente tenía que hablar acerca de la historia del Perú. Pero sí quiero contarles que no es un video sobre la historia de la fotografía en el Perú, porque había demasiados procesos previos que me parecían muy interesantes y que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, el día de hoy este video va a tratar acerca de cuáles fueron los procesos para llegar a la fotografía como la tenemos hoy en día. Y de repente por ahí les cuento un poquito de cómo es que va llegando al Perú, aunque probablemente algunos de ustedes lo vayan a deducir. Vamos a comenzar hablando acerca de qué significa la palabra fotografía. Fotografía significa dibujar con la luz y viene del griego antiguo. Dibujar con la luz es una metáfora preciosa a lo que se hacía en la época. Y es que alrededor de los años 1700 y tantos, en el siglo XVIII, lo primero que se hacía para generar los primeros retratos era utilizar precisamente la sombra de las personas, es decir, una proyección de ellas, para tener un retrato de sus perfiles. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que estas sombras, si bien son retratos de perfil de las personas, tienen el problema de que son muy grandes, porque las proyecciones de las sombras no son efectivamente tal cual el reflejo del borde del rostro de la persona. Entonces es que empiezan a buscarse soluciones diversas y en 1787 Jean-Louis Chrétien se inventa, utilizando este maravilloso invento, el pantógrafo, se inventa el fisionotrazo. ¿Qué es lo que hacía el fisionotrazo? Permitía que mientras tú tenías un lado que iba retratando el borde de la sombra en grande, se iba haciendo en pequeño el borde del rostro de la persona más o menos a una dimensión real. Gracias a este invento nos han llegado el día de hoy, por ejemplo, los retratos de los perfiles de algunos de los pensadores de la época, como Robespierre, Marat o Mirabeau, gestores de la Revolución Francesa en 1789. Hasta ahí estamos hablando de los primeros intentos por dibujar utilizando la luz. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a viajar algunos cientos de años en el tiempo hacia los inicios de las civilizaciones y vamos a recordar un invento llamado la cámara oscura. ¿Qué era la cámara oscura? La cámara no como el objeto con el cual yo me estoy grabando, sino la cámara como la habitación oscura, el cual es un fenómeno físico que lo que en esencia es una cámara completamente cerrada con solamente un orificio en un costado que permite el ingreso de la luz, un pinhole que va a funcionar como un lente reflectante y que lo que va a hacer es proyectar la imagen de lo que está afuera dentro de la habitación. Diferentes culturas supieron utilizar este invento, pero la cultura más antigua de la cual se tiene registro que lo utilizó fue la cultura china, quien alrededor de los años 470 al 390 a.C., en la figura de Mo Tse, realizaron el primer diseño de una persona precisamente utilizando la cámara oscura. Quiero mostrarles este trabajo del artista Gustav Deutsch, artista y arquitecto, quien en Grecia generó realmente una cámara oscura que a través de un pinhole permitía ver lo que estaba sucediendo afuera reflejado adentro. Ya existía el conocimiento de la existencia de la cámara oscura como una posibilidad de reflejar lo que sucedía afuera y tenerlo plasmado al menos en una pared o en una superficie. ¿Cuál era la gran competencia a partir de ese momento? La gran competencia empieza a ser por encontrar alguna sustancia química o material que permitiera precisamente fijar los rayos de luz. Entonces, vamos a hablar acerca de cuáles fueron todos estos procesos que se dieron en paralelo hasta lograr lo que el día de hoy tenemos, que permite generar negativos y positivos. ¿Qué es lo que hace Johann Heinrich Schultz? Johann Heinrich Schultz toma un frasco el cual llena de tiza, ácido nítrico y
polvo de plata y le coloca encima algún diseño con hendiduras, el cual luego va a ser expuesto frente a una fuente de luz, por digamos, una ventana. ¿Qué va a suceder luego? Cuando él va a volver hacia este frasco, va a encontrar que si le retira el diseño que le puso encima, las partes que fueron tocadas por la luz van a estar oscurecidas, mientras que las partes que no recibieron ningún tipo de luz van a mantener el color claro de la tiza. Esto ya le empezó a dar algunas ideas de que, hay algo por aquí que en contacto con la luz se empieza a oscurecer. Y esta es una de las primeras bases para luego llegar a la creación de los químicos que se usaron durante todo el siglo XIX. Un poco más adelante, Thomas Wedgwood, alrededor de los años 1780, 1790, en esa época, él empieza a experimentar con nitrato de plata. ¿Cuál es el experimento que él realiza? Él utiliza una superficie, una hoja, algo, la cual cubre de nitrato de plata. Luego coloca una hoja encima, la deja exponerse y cuando regresa descubre que efectivamente se ha quedado reflejada, se ha quedado pintada la hoja gracias a la luz del sol. ¿Cuál era su gran problema? Que no encontraba una manera de evitar que siguiera exponiéndose y que siguiera pintándose la hoja, que siguiera oscureciéndose. Él intenta llevar su experimento y hacerlo reconocido, pero sin embargo todavía las personas en la época, el Royal Society, no estaba tan convencidos. Sin embargo, afortunadamente, su amigo Humphrey Day, en 1802, crea un artículo precisamente explicando las posibilidades del nitrato de plata para hacer las representaciones de la luz sobre papel. No he encontrado fuentes exactas donde digan, sí, efectivamente, Talbot y Daguerre se basaron en él para hacer su invento. No existe eso, pero dada la época, es altamente probable que la utilización de estos químicos haya sido todo un diálogo constante entre pensadores y científicos de la época que iban, como estaban en la carrera precisamente para encontrar la manera en la cual la luz pudiera reflejarse sobre el papel, pues bueno, empezó a correrse el rumor por ahí de el nitrato de plata sirve para algo. El siguiente hito en esta historia es Joseph Nicephore Niepce, quien en 1825 inventa el heliógrafo. Joseph Nicephore Niepce lo que hace es utilizar una placa de peltre, la cual coloca en una cámara oscura, un pinhole y todo. Esta capa de peltre está embadurnada con betún de judea y esencia de lavanda y la expone durante más o menos 6 o 7 horas para tener la primera fotografía conocida del día de hoy. Y luego cuando la retira, la vuelve a lavar con más aceites esenciales de lavanda. El resultado que obtiene es este. Yo sé que lo están viendo y realmente no están viendo nada. Yo también cuando lo vi, no vi nada. Pero luego encontré una recreación de esto, donde toda la parte oscura se recreaba en tonos oscuros y la parte de hierro se recreaba en tonos blancos. Y bueno, ahí está la fotografía. ¿Qué cosa es muy interesante decir respecto a esta primera fotografía? Y es que, como pueden observar, las partes más claras, donde probablemente es que se ha reflejado el sol, son en los dos costados de los muros, lo cual es rarísimo, porque significaría que el sol estuvo al centro. Pero eso no es real. Lo que pasa es que como fue una larga exposición de casi 8 horas, el sol hizo un recorrido, por lo tanto iluminó un muro y luego iluminó el otro. Entonces por eso está esta fotografía de esta manera. Joseph Nicephore Niepce estaba súper contento con las posibilidades de este invento que acababa de hacer y trató nuevamente de ir al Royal Society a decirle a todo el mundo y a convencerlos de las grandes posibilidades. Sin embargo, nuevamente fue rechazado. Pero esta no es una historia triste para Joseph Nicephore Niepce. Él, alrededor del año 1829, se encuentra con Daguerre, quien era un showman en las calles parisinas, porque él hacía juegos de luces, hacía teatro con marionetas de luz, muy parecidas a las chinas, y le cuenta sobre sus descubrimientos. Entonces ahí empieza una gran colaboración entre Daguerre y Joseph Nicephore Niepce.